RCR, la red que comunica y une al Perú. Vamos a saludar a esta hora al doctor Salomón Durán. Él es médico infectólogo, jefe del equipo del grupo de trabajo COVID de la Dirección de Intervenciones Estratégicas del Ministerio de Salud. Doctor Salomón Durán, qué gusto saludarlo. Gracias por atender esta comunicación con RCR, Red de Comunicación Regional. Buen día, muy amable. Buenos días, gracias por la comunicación. Bien, vamos a conversar sobre un tema que hace unos días ya el Ministerio de Salud ha emitido una norma técnica, ¿no?, que actualiza las medidas de prevención y control de la COVID-19 en el país, ¿no? Y además elimina cuidados que en la actualidad, de acuerdo a las especificaciones técnicas que se han dado, son poco o nada efectivos frente a la pandemia, ¿no? Empecemos, ¿cuáles son las medidas que se van a mantener o se están manteniendo, por favor? Bueno, sí, lo primero que tenemos que explicar es que no es que hayamos retirado algunas medidas, sino lo que sucede es de que el concepto de transmisión de la COVID-19 ha cambiado. Sabemos que esta enfermedad es nueva para la humanidad, recién la estamos conociendo, y lo que ha pasado es que ahora sabemos de que la COVID-19 se transmite a través de aerosoles, o sea, una persona enferma elimina aerosoles y estas son, al momento de respirar, inspiradas por una persona sana y así se contagia. Entonces, las medidas básicas de prevención son usar mascarillas que cubran nariz y boca, porque por allí es donde nos contagiamos, estar en espacios ventilados, eso es clave, porque si estamos en espacios cerrados se van a permanecer esos aerosoles en el aire por mucho tiempo y va a haber más posibilidad de contagiarnos. La vacunación es también importantísima, yo diría que es la primera medida de prevención porque va a evitar que nos enfermemos gravemente o muramos por esta enfermedad. Y finalmente el lavado de manos, por ejemplo, tiene que mantenerse también, o desinfección con alcohol en gel, y el distanciamiento, ¿no? El evitar de que entremos en espacios donde hay aglomeración de personas, o si estamos allí, mantener la distancia. Esas serían las medidas básicas. En esa línea que usted está dando a conocer, ¿no?, ¿qué tanto la población se ha sensibilizado con esta medida de prevención? Hoy es un aspecto sustancial, ¿no? Hoy ya el Ministerio adopta medidas de carácter técnico, ¿no? Y esto obedece naturalmente, primero, ¿no?, a la efectividad, pero también a una medición, un seguimiento que se tiene frente a la respuesta que ha tenido la población, ¿no? La población, ¿qué tanto ha logrado aprender, ¿no?, de esta pandemia? Bueno, yo creo de que en este momento en el cual hay una transmisión baja de casos, aunque todavía persiste en algunas ciudades, hay 4, recordemos que hay 3 provincias del país en que están en mayor alerta que el resto, empieza un poco a relajarse con estas medidas. Y esto es una cosa que es importante de recordar. Otros países de América del Sur están ya viviendo una tercera ola. Perú como que se está retrasando al entrar, y eso lo percibe la población y piensa, pues ya no, ¿para qué voy a usar mascarilla? Ya voy a hacer reuniones sociales, me voy a ir mejor a la fiesta, etcétera. Y eso es un error. Recordemos de que el COVID todavía sigue entre nosotros y está ahí latente, esperando la oportunidad para producir pues una epidemia y contagiarnos, ¿no? Entonces debemos mantener la guardia, debemos seguir y continuar con las 2 medidas básicas, o las 3 medidas básicas, yo diría, de prevención. La vacunación es clave, el uso de mascarillas y usar bien las mascarillas y estar en espacios ventilados. Ahora, doctor Durán, pero quizás el tema más cercano que nos jala la mirada es al entorno de los países sudamericanos y latinoamericanos. Pero también vemos, por ejemplo, que en Europa hay una regresión respecto a esto, y ellos están hablando de una cuarta ola, y que en realidad hay puntos, hay países donde le está golpeando muy fuerte, que en el caso de Alemania, Rusia, ¿no?, y los países escandinavos,
que están sumamente preocupados y algunos de ellos incluso están ya evaluando la posibilidad nuevamente de declarar emergencias y con medidas restrictivas a la movilización de sus poblaciones. Y mucho se atribuye esto a las vacunas, porque hay muchos países, con el caso de Rusia, por ejemplo, que no alcanzaron ni siquiera, según los informes que traen los medios internacionales, que no alcanzaron ni siquiera el 40% de la vacunación. En otros países, como en Italia, donde la enfermedad asumió al país en un drama, en una tragedia, con miles y miles de muertos y la situación casi inmanejable en algún momento, están respondiendo quizás mejor porque hay un alto porcentaje de personas, de población que sí se ha vacunado. Entonces, ¿la vacuna es en este momento el continente principal para la propagación de esta enfermedad? ¿O hay otros factores en los cuales hay que fijarse detenidamente para evitar que se produzca lo que en este momento se está generando en otros países? Sí, en realidad la vacuna es la medida de prevención más importante para evitar que hagamos enfermedad grave y tener la posibilidad de morir por esta enfermedad. Entonces, por ejemplo, ahora el mayor porcentaje de gente que está hospitalizada o en cuidados intensivos son personas no vacunadas, que no se vacunaron por algún motivo. Recordemos que y países como por ejemplo Rusia, que son demasiado grandes, ¿no?, con muchísima población, y han avanzado lentamente en lograr coberturas altas de vacunación, están sufriendo el problema en no vacunados. Entonces, la tercera ola va a ser de personas no vacunadas. Aún así, los vacunados tienen un riesgo más pequeño de hacer enfermedad grave y morir. Entonces, aún estemos vacunados, tenemos que protegernos. Entonces, yo creo de que vamos a vivir una nueva normalidad en la cual vamos a tener que tomar medidas importantísimas, ¿no? Estaba leyendo un artículo que decía, por ejemplo, de que el agua y desagüe fue una de las iniciativas de ingeniería sanitaria que mejoró la salud de la humanidad. Ahora la ventilación va a ser otra de las medidas sanitarias que seguramente va a surgir. Los arquitectos, los ingenieros van a tener que construir viviendas y oficinas, etcétera, considerando la ventilación. Entonces, yo creo de que debemos seguir manteniendo la guardia. El COVID sigue entre nosotros, sigue en el mundo, está produciendo terceras, cuartas olas, y nosotros estamos en una situación de expectativa. Ahora, doctor Durán, también, sí. Le quería preguntar lo siguiente. En el Perú, básicamente en nuestro país, ¿estamos mejor capacitados, estamos en mejores condiciones, estamos en una mejor situación para enfrentar esta tercera ola que eventualmente, de la que se está hablando, que podría ya estar en camino, o todavía tenemos falencias como lo que hemos visto en la primera y la segunda ola? ¿En qué situación está nuestro sistema de salud pública en este momento? Bueno, hemos aprendido mucho más. Como les mencionaba, esta es una enfermedad nueva. No conocíamos, por ejemplo, ni siquiera cómo se transmitía. Ahora sabemos que es por aerosoles. Nosotros también, como sector salud, hemos aprendido de esos dos golpes que hemos recibido, ¿no? Por ejemplo, el número de camas UCI se ha multiplicado casi por 10. En el Perú tenemos unas instituciones que se llaman COT, Centros de Oxigenoterapia Temporal. Se están habilitando en todo el país aproximadamente 280 COT para personas que requieren oxígeno. Los centros de aislamiento, estamos lanzando una iniciativa para evaluar a todos los contactos de un caso, etcétera. O sea, hemos aprendido más o menos por dónde están las actividades que son eficaces para disminuir la transmisión y paliar la epidemia si es que eso ocurriera. Por ejemplo, si ya sabemos que hay medidas que son ineficaces,
los pediluvios, el desinfectar las calles, se gasta dinero, los municipios gastan dinero por gusto allí, el virus no vive en las calles, el tomar temperaturas en las puertas tampoco tenía mucha efectividad. Entonces, más o menos hemos aprendido qué cosa es efectivo y qué cosa no. Entonces, por allí estamos nosotros y esperamos pues que en una posible tercera ola tengamos respuestas más eficaces. Ahora, doctor, hemos visto que hemos leído también el decreto que ha sacado el gobierno, en este caso el sector, justamente liberando estas prácticas que usted ha venido señalando, ¿no? El hecho de limpiarse los pies, el hecho de tomar las temperaturas, la doble mascarilla, bueno, depende de las características también que tenía, y todos estos temas. Pero sin embargo, ya la medida se ha dado hace 2 días, pero se sigue aplicando en los centros comerciales, en los centros de afluencia de gente. ¿Cómo hacer entonces para comunicar y que llegue rápido esta información para que en realidad ya se pongan en marcha? Porque nosotros le preguntamos a las personas que están encargadas obviamente de hacer de estas actividades que se han implementado en la emergencia, y la respuesta que nos dicen es que no sabemos todavía, no nos han comunicado. Esto ya es oficial. Necesita quizás comunicarse de manera directa o no sé de qué manera, para que estas medidas, así como ahora se liberan estas cosas, hay otras que se implementan y puedan llegar con la rapidez del caso para ser aplicadas. Sí, lo que pasa, estaba justamente ayer viendo un chat en Twitter de municipios. Entonces ellos son los que dictan las normas, por ejemplo, para los mercados, ¿no? Entonces ellos decían de que, bueno, ahora que ha salido esta nueva resolución ministerial sobre prácticas adecuadas o no adecuadas, tenemos que adecuar nuestros protocolos y eso les va a tomar tiempo. Supongo que les tomará unos días coger su protocolo para mercados, por ejemplo, y hacer de que cambiarlos y hacer pues de que decirle a los propietarios o las asociaciones de mercados que cambien, ya no estén tomando temperatura en la puerta, que ventilen sus ambientes, etcétera, ¿no? Que usen mascarilla, doble mascarilla, etcétera. Ahora, doctor Durán, Entonces, pero en este caso no solamente son el cambio de protocolos, porque usted bien lo apunta, los gobiernos locales, sobre todo en las provincias, ¿no? Lo han hecho a través de ordenanzas, ¿no? Entonces, eso también implica, ¿no?, el cambio justamente de una norma, ¿no?, una disposición local, ¿no? Sí, exactamente. Incluso es una disposición desde gobiernos locales. Nosotros estamos también por sacar la norma para seguridad en el trabajo, que es de las empresas, ¿no? Entonces, en ella, pues, queremos ya los gobiernos locales, las asociaciones, los municipios, las empresas, tienen que adecuar sus normas para hacer que lo más importante sea la ventilación y el uso de mascarilla dentro de sus oficinas. Entonces, ese tipo de cosas va a realizarse, supongo, progresivamente y lo vamos a tener. Lo importante es que ya se dio el primer paso. Ya el ministerio dijo qué se debe hacer y qué no se debe hacer. Y con esto vamos todos a tener que adecuarnos. Ahora, doctor, también hemos escuchado al ministro Ceballos, que anunció la tercera dosis para toda la población, ya no solamente para un grupo etario o unos grupos etarios en particular. Eso quiere decir entonces que en los siguientes días se debe dar ya un cronograma para que todos los que ya tienen segunda dosis puedan aplicarse la tercera dosis, ¿no? Y entonces, ¿cómo se ha determinado esto? ¿Por qué se determinó esto? Eso quiere decir, y muchos ciudadanos nos preguntan, eso quiere decir que las 2 dosis ya perdieron su efectividad, ya nuevamente estamos entrando en un riesgo. ¿Por qué se aplica esta tercera dosis? Bueno, en realidad hay estudios muy importantes hechos en Israel, en Chile, que ellos hicieron vacunación
más temprano que el resto del mundo, donde han demostrado que la pérdida de la inmunidad después de la vacunación es progresiva. O sea, por ejemplo, hay un estudio bastante interesante en el Perú, hecho en trabajadores de salud. Ustedes recuerdan que se vacunaron ellos primero en el mes de febrero, marzo de este año, y demostraron que los anticuerpos neutralizantes, que son los que van a evitar que nos contagiemos, disminuyen al tercer mes, a pesar de haber estado vacunado. Y que esto ocurre más en personas que tienen más de 60 años o que tienen alguna comorbilidad. Por ejemplo, son diabéticos, tienen algún tipo de inmunodeficiencia, etc. Entonces, esto justifica el hecho de que a esas personas, conforme pase el tiempo, teniendo en cuenta que van a perder la inmunidad, tenemos que ponerles un refuerzo de vacuna, ¿no? No es una nueva vacunación, es un refuerzo, que sería esta tercera dosis de la que estamos hablando, ¿no? Entonces, se ha empezado con personas mayores de 60 años, seguramente vamos a continuar con los comórbidos, o sea, las personas diabéticas, los obesos, etcétera, y luego hay que pensarlo, como dice el señor ministro, aplicarlo a población general. Seguramente lo que va a pasar en el futuro es que vamos a tener que poner refuerzos de vacuna cada cierto tiempo. O sea que, y ahí va también un tema, si queremos verlo desde el punto de vista hasta cultural, ¿no? Porque normalmente se sabía, por ejemplo, que a los niños se les colocaba las vacunas en sus primeros meses de infancia, y ya unos cuantos refuerzos al año, y después salvo que hubo una situación extraordinaria, ¿no? Pero ahora entonces esta situación también está cambiando, y la población tendría que entender que sí van a haber, y posiblemente, como usted lo está señalando, refuerzos que van a ir a lo largo de los años aplicándose por la característica de este virus. ¿Es así este tema? Claro, no es la primera vez que sucede esto con enfermedades, ¿no? Hay algunas bacterias, por ejemplo, hay algunas vacunas que tenemos que aplicar refuerzos cada año. Un ejemplo más claro es influenza. En influenza, que mutan demasiado, entonces a las personas que están en riesgo se les tiene que vacunar cada año con una nueva vacuna que sale. Entonces, ya ha pasado esto. Ahora el problema es que esto es más notorio, ¿no? Porque fue una pandemia que atacó a todos los sectores y todos los países. Pero ya hay experiencia de los ministerios de salud de los países sobre este problema. Muy bien, doctor Salomón Durán, jefe del equipo de trabajo COVID de la Dirección de Intervenciones Estratégicas del Ministerio de Salud. Sumamente agradecido por esta comunicación, bastante ilustrativa, ¿no? Que nos permite además poner, ¿no?, a la opinión pública en conocimiento de las últimas medidas, las últimas normas que ha dictado el Ministerio de Salud frente a la COVID o COVID-19. Ha sido un gusto conversar con usted, doctor Durán. Muy amable, como siempre. RCR, la red que comunica y une al Perú.